Muy buenas y bienvenidos. En primer lugar, me gustaría aclarar el porqué de este vídeo. Para nada quiero... Voy a reaccionar a David Tesh hablando, la primera persona a la que yo escuché hablando en contra de la no por, ¿vale? que suponga un ataque a los hábitos que tiene cada uno, ya que cada uno puede hacer con su tiempo lo que quiera, pero sí quiero que sirva como conciencia y difusión sobre unos hechos que en mi opinión son muy poco conocidos y a los que vendría bien arrojar algo de luz para ver cómo afectan en nosotros. Prácticamente todo lo que voy a contar en este vídeo está basado en el libro de Gary Wilson, Tu cerebro en el porno, que es un libro muy interesante pero que por desgracia no está traducido al castellano todavía, pero igualmente os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Este vídeo se va a dividir en 4 secciones, y si queréis sacar el máximo provecho a su contenido, os recomiendo mucho que os quedéis hasta el final, ya que será ahí cuando exponga los aspectos más prácticos que podemos aplicar a nuestras vidas. Y por otro lado, si este tema te interesa y te parece útil, considera suscribirte y darle a la campanita, ya que subo contenido como este cada semana. En primer lugar, debemos ver qué es la adicción a la pornografía. Para que algo sea considerado una adicción, debe cumplir al menos estos 3 requisitos. En primer lugar, tendríamos el deseo y la preocupación por obtenerla, y en consecuencia, la existencia de elementos que desencadenen ese deseo, como podría ser el tiempo que llevas sin experimentarla, el ambiente en el que te encuentres, o algún hecho puntual que genere esa necesidad. ¿Cuántos de aquí estáis adictos al no por, señores? ¿Vale? ¿Cuántos aquí estáis adictos al no por? Decidme cuántos. En segundo lugar, debe existir cierta pérdida de control en su uso, como puede ser utilizarla durante demasiado tiempo, con niveles de intensidad cada vez mayores, buscando estímulos cada vez más fuertes, o el hecho de no poder plantearte una actividad sin recurrir a los elementos que componen esa adicción. Y por último, debe tener efectos negativos, ya sea bien en el ámbito físico, psicológico, social o financiero, cuestiones que vamos a tratar más adelante. Este fenómeno está basado en un efecto que se conoce como el efecto Coolidge, que expone la búsqueda de novedad constante que tenemos programada en nuestra genética, y su nombre viene de una historia bastante curiosa. Cuentan que el presidente Calvin Coolidge estaba un día visitando una granja estatal con su mujer, cuando en un punto de la visita se separaron. Entonces la mujer se metió en el granero y vio que había un gallo que no paraba de copular, y le preguntó intrigada al granjero que cuántas veces copulaba ese gallo al día, y el granjero le respondió que docenas de veces. Entonces la mujer le pidió al granjero que por favor fuera a contarle esa historia a su marido, y el granjero obediente fue y se la contó. Y el presidente le respondió, ¿pero copula siempre con la misma gallina? Y el granjero le contó que obviamente no, que copulaba cada vez con una distinta. Entonces el presidente le dijo al granjero, por favor, vaya a contarle eso a mi mujer. Contratado, Coolidge. Por otro lado, debemos mencionar que tenemos un limitador biológico en la obtención de recompensas, como una sensación de saciedad que nos hace frenar una actividad, como podría ser estar lleno de tanto comer, o estar cansado de practicar algún deporte que te gusta. Pero no tenemos un limitador para la búsqueda de pornografía, por lo que podemos tirarnos horas y horas buscando y mirando ese tipo de contenido si no tenemos una fuente externa que nos haga parar, como ser consciente de que tienes alguna tarea que hacer, o tener que ir al servicio, o tener que ir a comer. Y es de la unión de estos dos fenómenos, es decir, de la búsqueda constante de novedad y de la falta de un limitador biológico que frena esta actividad, de donde surge esta adicción tan poco conocida y comentada hoy en día. En segundo lugar, vamos a explicar los efectos negativos que genera. En el aspecto más estrictamente físico podríamos destacar 2. La eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Sin embargo, son cuestiones en las que no nos vamos a centrar demasiado, ya que suelen ser consecuencia de los problemas que vamos a comentar ahora. En los aspectos psicológicos y sociales, que son en los que más nos vamos a centrar, podríamos enumerar una larga serie de efectos como serían una alteración en el circuito de recompensa que genera ansiedad, estrés, dificultad para concentrarte en una tarea, menor asunción de riesgos en la toma de decisiones, cambios rápidos de humor sin causa aparente, falta de motivación que genera apatía y menores ganas de socializar. También tendríamos depresión, una mayor tendencia a la procrastinación y una sensación de estancamiento en la vida. Y por otro lado, desde un punto de vista más educacional, se está produciendo un cambio en la forma de concebir el sexo, especialmente en las nuevas generaciones, que están creciendo con la utilización de la pornografía como algo normal. Su uso se está generalizando a partir de los 13-14 años de edad, según estudios recientes. Es decir, que aprenden de ahí los comportamientos sexuales antes de haber experimentado nada o de haber podido hablar con alguien que les enseñe sobre el tema. Pero esto no solo se limita a los menores, sino que los adultos también asimilamos los comportamientos que aparecen en este tipo de contenido y los convertimos en nuevos estándares sexuales, cosa que está muy lejos de ser realista. En tercer lugar, vamos a hablar del porqué de esta adicción. La realidad es que podemos ver más hombres y mujeres desnudos practicando sexo en 10 minutos que todos nuestros antepasados juntos en todas sus vidas, y nuestro Señores, totalmente cierto todo eso. cerebro no está preparado para esa sobreestimulación. Todo el no por es malo, todo el no por es malo. Esta actividad produce una gran cantidad de dopamina, que es el neurotransmisor que genera la sensación de placer. La dopamina es nuestra forma de juzgar todo lo que experimentamos y de clasificar estas experiencias como agradables o no, ya sea desde ver una película hasta comer algo que te guste, y en función de la dopamina que genere, categorizaremos estas experiencias en nuestra cabeza en función de su deshabilidad. Sin embargo, la dopamina como tal no genera satisfacción, sino que crea esa expectativa de satisfacción, como diciéndote que la recompensa que buscamos está a la vuelta de la esquina. En el caso de la pornografía, es la búsqueda de novedad lo que genera dopamina, y es algo a lo que podemos acceder con un solo clic, lo que puede provocar que nos tiremos horas y horas buscando contenido. No es terminar lo que nos atrae, es el proceso de búsqueda de novedad lo que nuestro cerebro pide a gritos. Esta liberación de dopamina genera lo que se conoce como un estímulo supernormal, es decir, algo que crea una sensación de recompensa tan grande o de expectativa de recompensa tan grande que se convierte en una prioridad, y obviamente no de forma consciente. Pero no es esta liberación de dopamina lo que altera nuestro cerebro. La acumulación de dopamina genera una molécula que se llama delta-fosb y que poco a poco va realizando cambios en nuestro circuito de recompensa, alterándolo químicamente, es decir, realiza cambios reales en nuestro cerebro. Digamos que la dopamina sería como el arquitecto de una nueva construcción, indicando el camino que hay que seguir, y la delta-fosb sería como los obreros que realizan el cambio. Estos cambios provocan que tu cerebro se acostumbre a los niveles de dopamina y sobreestimulación que recibe, haciendo que debas buscar contenido más intenso para conseguir la misma estimulación que antes. Y por eso es tan peligroso, porque comienzas a configurarte a ti mismo para percibir el hecho de tirarte horas sentado frente al ordenador consumiendo porno como una de las mayores recompensas que puedes obtener, pues es lo que más dopamina te hace segregar, y por eso comienzas a percibir las demás cosas en tu vida como cosas insulsas y sin importancia, y esto genera los problemas psicológicos que hemos mencionado anteriormente. Estos cambios químicos Qué grande es David, macho.
en el cerebro provocan 4 efectos determinantes en relación al consumo de pornografía. El primero sería la sensibilización. El ser humano posee una supermemoria para aquellas experiencias que le parecen placenteras, y ante un determinado contenido creamos lo que se conoce como gatillos o disparadores que buscan el consumo de pornografía para hacernos sentir bien, cosas que te ocurren en tu día a día y que provocan esa necesidad de consumirlo. Por poner un ejemplo, un gatillo podría ser el escuchar cómo se cierra la puerta principal de tu casa, indicándote que te has quedado solo y que ahora puedes masturbarte tranquilamente. ¡Nos vamos! ¿Te quedas solo? Vale, hasta luego. Esto es lo mismo que ocurría con el famoso perro de Pavlov. ¡Guayeros, guayeros! Hacía sonar una campana cuando le iba a dar de comer, logrando que al final el perro asociara el sonido de la campana con la comida, y por lo tanto al escuchar el simple sonido ya empezaba a salivar. Otros gatillos pueden ser abrir una nueva pestaña en el navegador, ver una foto de alguien que te excite, o acordarte de alguna experiencia sexual que tuviste. Hay muchísimos gatillos, y cada uno tiene los suyos. El cerebro tiene una memoria increíble, y ante estos gatillos buscará el consumo de pornografía para sentirse bien, al igual que cuando te pica una parte del cuerpo vas directamente a rascarte sin pensar dónde está el punto exacto que te pica. El segundo efecto sería la desensibilización. Esto hace referencia a la tolerancia que desarrollamos ante los estímulos, haciendo que los niveles de dopamina que se generan sean cada vez menores, por lo que debemos buscar contenido nuevo y más intenso para obtener los mismos resultados que antes. Ante la segregación de dopamina y la actuación de la beta FosB para alterar nuestro circuito de recompensa, generamos una nueva molécula llamada CREB, cuya misión es la de reducir la influencia de la anterior para darnos un respiro ante un superestímulo. Digamos que si la beta FosB sería el acelerador, la CREB sería el freno. Sin embargo, esto que en principio es un mecanismo de defensa para mantener la estabilidad cerebral, puede convertirse en algo negativo, que tiene narices, ya que lo que provoca es que no te sientas tan bien con un estímulo como en el pasado, creando esa tolerancia que obliga al usuario a buscar contenido nuevo y más intenso para obtener la misma excitación que antes. El tercer efecto sería la disfuncionalidad del córtex prefrontal, que se manifiesta en una baja voluntad, combinada con una hiperreactividad ante cualquier tipo de adicción, es decir, te convierte en alguien más maleable y más susceptible. El córtex prefrontal es lo que los científicos llaman la unidad de control, y entre sus misiones se encuentra la resolución de problemas, la capacidad de... Hermanos, saludos. Fuera del tema del vídeo, acabo de ver el podcast de las cosas como son y vaya, o sea, increíble presencia y cátedra. Au, au. Mil gracias, Tony, eres un grande, brother. Concentración, de planificación, el anticipo de consecuencias y la regulación de la actuación de la persona hacia sus objetivos. Para ayudarnos a controlar nuestros impulsos, el córtex prefrontal actúa mediante dos tipos de reacciones nerviosas en nuestro sistema de recompensas, que coloquialmente serían la reacción de ves hacia ello y la reacción de espera y recapacita si esto es lo correcto. A través del consumo de pornografía, la búsqueda de placer tan intensa que experimentamos aumenta las reacciones de ves hacia ello, provocando que el deseo y la necesidad de consumir este tipo de contenido aumente mucho, y por otro lado, inhibe las reacciones de espera y recapacita si esto es lo correcto, haciendo que tu autocontrol se vea mermado, y por lo tanto seas más influenciable ante los estímulos que puedan generar una adicción. De ahí que pensemos casi automáticamente en ver pornografía cuando nos excitamos en nuestras casas, aunque sepamos perfectamente que tenemos cosas que hacer o que podamos invertir nuestro tiempo ¿A quién le pasa eso que está describiendo David aquí, señores? de mejor manera, y aún así callemos esa tenue voz de nuestra conciencia y nos dejemos llevar por nuestros impulsos. En cuarto y último lugar, tendríamos un mal funcionamiento de nuestro sistema de estrés. Ante la necesidad de consumir pornografía, nuestro sistema de estrés toma control sobre el córtex prefrontal, haciendo que nuestra capacidad de autocontrolarnos y de ser conscientes de nuestras acciones se vea afectada. Y por otro lado, tiene la capacidad de afectar a nuestro cerebro cuando siente la necesidad de obtener aquello que desea, haciendo que podamos sentir efectos típicos del síndrome de abstinencia, como serían la ansiedad, el cansancio, la irritabilidad, el insomnio, el dolor de cabeza o los cambios rápidos de humor. En este punto, Gary hace una aclaración sobre lo que él llama sustitutos del porno, que sería todo tipo de contenido más light, cuya misión es la misma que la pornografía, es decir, generar ciertos niveles de dopamina. Y aclara que utilizar vídeos o fotos que no sean calificados como pornografía también pueden desencadenar los procesos cerebrales que hemos comentado, aunque obviamente a un nivel mucho menor, ya que este tipo de contenido es menos propenso a generar una adicción, pero que no deberíamos pensar que son completamente neutrales, porque sí tienen efectos sobre nuestro cerebro. Y por último, vamos a hablar de los beneficios de parar. Y para esto, no solo voy a recurrir al libro, sino a los numerosísimos reportes que existen en internet, como por ejemplo en el foro de NoFap, que dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, e incluso en mi propia experiencia personal. Debemos decir que los efectos positivos de dejar este tipo de contenido pueden tardar más o menos en función de la persona, pero normalmente se empiezan a ver a partir del primero o el segundo mes, y todos ellos se derivan de una reforma de tu sistema de recompensa, a dejar de proporcionar estímulos supernormales a tu cerebro. No se suele contar la segunda parte de la historia, pero Pavlov también logró que su perro desaprendiera la relación entre la campana y la comida, lo que significa que cualquier condicionamiento se puede revertir. Por eso este fenómeno suele conocerse popularmente como reinicio, y es algo que requiere muchísima fuerza de voluntad y autocontrol, pero de ahí los efectos tan positivos que proporciona. Entre ellos tenemos comenzar a encontrar más placer en las pequeñas cosas diarias, como Totalmente. la comida, leer, las conversaciones con otras personas o los simples paseos. Un mayor autocontrol y fuerza de voluntad al devolver a tu córtex prefrontal a su estado natural. Un estado de ánimo más positivo y estable. La asunción de riesgos sin tener que sobrepensar todo. Un mejor estado físico en general y más energía, que te impulsa a llevar a cabo actividades de todo tipo. Menor ansiedad social y más ganas de relacionarse con los demás, especialmente con el sexo contrario. Y una mayor concentración mental, que te hace ver todo con más claridad. En cuanto a mi experiencia personal, yo era bastante escéptico con todo esto, y al igual que prácticamente todo el mundo, no consideraba que el consumo de pornografía pudiera tener unos efectos tan negativos como otras personas proclamaban. Igualmente decidí darle una oportunidad para ver si los resultados se notaban. Y vaya, si se notan. Al principio fue muy difícil, ya que uno está acostumbrado a consumir este tipo de contenido sin pensárselo demasiado, y una vez lo corta, busca constantemente esos sustitutos del porno que hemos comentado antes. Pero una vez se pasa una línea roja, tu cerebro deja de pedirte ese tipo de contenido, y comienzan a aparecer cualidades que antes no sabías que tenías. En muchos sitios califican estos efectos como superpoderes, y aunque pueda parecer algo fantasioso, muchas veces se sienten como tal. De repente me apeteció comenzar a entrenar, a
comer mejor, le cogí el gusto a cocinar, empecé a leer muchísimo más y comencé a trabajar duro para hacer estos vídeos y sacar adelante este canal. Y por otro lado, comencé a salir con mis amigos y a pasármelo muchísimo mejor, y buscando todo el rato la interacción con otras personas que no conocía de nada, cosa que para mí era bastante nuevo, ya que siempre me he considerado una persona introvertida, y por lo general no me interesaba conocer a personas nuevas. Llevaba desde los, no sé, 15, 16 años consumiendo pornografía de forma semanal, incluso diaria, sin saber cómo estaba influyendo sobre mí. Y una vez te quitas ese peso de encima, empiezan a cambiar cosas en tu forma de sentirte y de actuar que son para bien, para muy bien. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Yo únicamente os cuento mi experiencia personal y la sorpresa que sigo teniendo a día de hoy cuando veo cómo era hace un año y cómo soy ahora. Os animo mucho a que busquéis información sobre esto. Por ejemplo, hay muchas TED Talks que tratan este tema. Veáis testimonios de otras personas que lo han dejado y juzguéis si queréis darle una oportunidad o no. Podéis verlo como un experimento personal, como hice yo, para ver cuánta fuerza de voluntad tenéis y los efectos que produce cambiar un hábito como este. Pero os aseguro que si lo probáis, notaréis los efectos. Yo también estoy 100% convencido de que si dejáis de consumir no vais a notar los efectos y también mejoran la calidad de tus relaciones con la mujer que quieres, todo es mejor. Es increíble cómo mejora tu vida el dejar de consumir no por.